¿Sabías que el oído es el único sentido del cuerpo humano que involucra partes mecánicas? Soy Sergio Rangel, abogado mexicano, con más de 25 años de experiencia en propiedad intelectual, y les doy la más cordial bienvenida al podcast Cultura Intelectual. Muchas gracias por su paciencia. Lo cierto es que esta semana he tenido varias cosas que hacer y por eso es que este podcast ha salido un poco retrasado. Sin embargo, como les digo, les agradezco mucho su apoyo, su paciencia y que continúen escuchando este podcast Cultura Intelectual. Y en efecto, el sentido del oído es el único sentido del cuerpo humano que requiere de partes mecánicas. ¿Ustedes lo sabían? A diferencia del sentido de la vista, del sentido del gusto, del olfato y del tacto, el oído requiere de diferentes estructuras mecánicas en el sistema auditivo para poder funcionar. Recordemos el tímpano, que es una membrana con la que las ondas sonoras vibran y que van influenciando, que afectan a esos pequeños huesecillos que son el martillo y el yunque, que junto con el estribo, que es el hueso más pequeño del cuerpo humano, nos permite escuchar, nos permite percibir esas ondas sonoras que eventualmente se convertirán en impulsos eléctricos que llegarán después al cerebro y que nos darán el sentido del oído. Acabo de leer una información técnica que dice que realmente el ser humano no escucha con el oído, sino escucha con el cerebro, lo cual es bastante cierto. Es interesante saber que mientras el olfato fue el primer sentido que se desarrolló en los seres vivos, el oído fue el último en desarrollarse. El sentido del oído tiene dos funciones principales: saber qué es lo que está sonando y saber la dirección del origen de ese sonido que estamos escuchando. Recordemos que estas funciones permitieron a nuestros antepasados poder conseguir alimentos, agua, cuidarse de los depredadores y evitar riesgos. Son sentidos esenciales para nuestra vida. Pero nuestro cerebro, el más complejo que conocemos en la naturaleza, nos permite sacarle más jugo, más provecho a este sentido del oído. ¿Para qué? Pues para comunicarnos a través del habla y de otros sonidos. También para disfrutar de la naturaleza, como de la lluvia, un río, una cascada y por supuesto también percibir música. Sin el sentido del oído, simplemente no podríamos hablar. Ya lo he comentado anteriormente en otros episodios de nuestro podcast. Creo que la música es la expresión humana más antigua. Es difícil saber qué manifestación artística podría haber sido la primera en aparecer. Tal vez pudo haber sido la arquitectura, la pintura, la danza, que suenan como buenas candidatas. Pero tomando en cuenta que se han encontrado instrumentos musicales de más de 40,000 años de antigüedad, y tomando en cuenta que el ser humano no necesita nada más de instrumentos para poder hacer música, sino que también podemos hacer instrumentos con cualquier piedra, con cualquier palo, podemos silbar, podemos cantar, podemos hacer ruido con nuestro propio cuerpo. Lo cierto es que para mí, la música es muy probablemente la forma más antigua de manifestación artística que tenemos. Les pido que dejen su opinión si es que ustedes creen que la música es la manifestación más antigua que tenemos. A pesar de que la música puede ser considerada como la primera o una de las primeras manifestaciones artísticas del ser humano, lo cierto es que no fue la primera manifestación artística protegida por la legislación, protegida por las leyes, ya que históricamente es la literatura la que recibió primeramente protección a través de lo que nosotros conocemos como el Estatuto de la Reina Ana.
Este estatuto fue promulgado en Inglaterra el 10 de abril de 1710, por eso es que nosotros consideramos que esta fecha es el primer momento en el que en la historia tenemos una protección relacionada con derechos de autor y por supuesto con lo que conocemos como propiedad intelectual. Se considera este estatuto de la reina Ana la primera legislación que brinda protección a autores sobre la reproducción de sus obras. Y si bien se considera que estaban ya protegidas las partituras incluidas en esta legislación, disposiciones específicas sobre composiciones musicales surgieron hasta la Ley de Derechos de Autor de Estados Unidos de 1831. Imagínense. Hay que saber que en derechos de autor la reproducción se entiende como obra. Esto se los comento porque es muy común en el léxico de las personas que cuando escuchamos la palabra reproducción es cuando le ponemos play a un aparato para poder escucharlo. Mucha gente podría decir, vamos a reproducir ese disco, y cuando se dice técnicamente en derechos de autor que un disco se va a reproducir, no es que lo vayamos a escuchar, sino es que se hacen copias. El reproducir en el derecho de autor significa hacer copias. Y fue hasta la existencia del Convenio de Berna para la protección de obras literarias y artísticas de 1886 que se dio protección global a los derechos de autor, incluyendo a los autores de obras musicales. Sepan que México y la gran mayoría de países en el mundo han firmado y son parte del Convenio de Berna, y actualmente este convenio es administrado por la OMPI, que es la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Esta organización es un órgano que depende, que está vinculado con el sistema de las Naciones Unidas y que se encarga de promover y administrar la propiedad intelectual entre todos los países miembros. Regresando a la música, ciertamente que está protegida actualmente por los derechos de autor. Los autores de obras musicales obtienen protección por sus obras con el simple hecho de crearlas. Esto de acuerdo al Convenio de Berna del que ya hablamos y de la legislación mexicana en el caso de mi país. A esto se le conoce como el principio de la ausencia de formalidades en los derechos de autor. ¿Y a qué se refiere este principio de la ausencia de formalidades en derechos de autor? Simplemente la idea es que cualquier autor, no es necesario que sea músico, puede ser el autor de cualquier tipo de obra protegida por la legislación, obtenga protección de su obra simplemente por el hecho de crearla y exactamente en el momento en que la crea. La idea es que cualquier autor no tenga la necesidad de ir a una oficina de gobierno, de llenar formatos, de ir a otro lugar, de mandar documentación, de recabar documentación, de hacer pagos, etc. La idea es que automáticamente, porque se crea la obra, en ese momento obtenga protección por ella. Por su creación, los autores reciben protección de los llamados derechos morales que nacen de la vinculación del autor con su obra, siendo algunos de ellos permanentes o eternos, como el derecho al reconocimiento de la paternidad de la obra. Esto es, todo mundo sabe quién es el autor, por ejemplo, del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, y Cervantes será, así como fue hace 100 años y dentro de 100 años va a seguir siendo el autor de la obra, siempre va a ser el autor de la obra y tiene derecho a ser reconocido como el autor de la obra independientemente de la época en que esto suceda. Y también están los derechos patrimoniales que se relacionan con la explotación económica de la obra y con su uso en general, y que dependiendo de la legislación puede llegar esta protección hasta los 100 años, como es en México, donde la protección del derecho patrimonial surge desde el nacimiento de la obra y hasta 100 años después de la muerte del autor. ¿Desde cuándo se cuentan estos 100 años? A partir del 1 de enero del siguiente año
del fallecimiento del autor. Esto significa que en realidad la protección no nada más es de 100 años, sino es de 100 años más toda la vida del autor. Imagínense esto. Por otro lado, tenemos también los derechos de los artistas ejecutantes e intérpretes que están dentro de los llamados derechos conexos o derechos vecinos y que protegen a quienes interpretan con su cuerpo, incluyendo su voz, las obras musicales. Y también están quienes ejecutan las obras musicales a través de un medio externo, como puede ser un instrumento musical. La protección de los artistas ejecutantes e intérpretes también gozan del principio de ausencia de formalidades y, de acuerdo a la legislación mexicana, reciben una protección de 75 años a partir de, y aquí es donde hay algunas diferencias con los autores, porque la protección puede ser a partir de la primera fijación de la interpretación o ejecución en un fonograma. También puede ser a partir de la primera interpretación o ejecución de obras que no hayan sido grabadas en un fonograma, y finalmente también puede ser a partir de la primera interpretación o ejecución a través de la radio, televisión o cualquier otro medio de difusión. Como ven, cuando están escuchando una canción o una melodía de sus artistas favoritos, está habiendo muchos derechos de autor en juego. Hace algunas semanas fui parte de la audiencia en un concierto de un grupo coral que se organizó en la Biblioteca Benjamin Franklin en la Ciudad de México. Esta biblioteca pertenece a la Embajada de los Estados Unidos en México. Este grupo coral no utilizaba instrumentos y solo con sus voces y su cuerpo generaban música, y sin temor a equivocarme les puedo decir que incluso los sonidos generados con sus aplausos y con sus gritos son una manifestación artística que tiene protección por los derechos de autor. No necesitamos saber todo esto para poder apreciar una buena canción. Sin embargo, es cierto que mucha gente no tiene el conocimiento o prefiere no tener el conocimiento sobre lo que son los derechos de autor y lo que involucran. Los derechos de autor pueden ser un cúmulo de disposiciones legales complejas y seguramente muchas de ellas pueden no gustarnos, pero buscando hacer un resumen básico, les comparto estos puntos. Cuando compramos un disco, una memoria, una melodía, cuando descargamos una melodía a través de una plataforma digital, no estamos comprando la melodía como tal. Estamos adquiriendo una autorización para poder escucharla en nuestro ámbito privado. Esto es muy importante. Recuerden, no es que estemos comprando la canción para poder hacer con ella lo que nosotros queramos. Lo que estamos haciendo es firmar o acordar con el titular de los derechos de autor el que podemos nosotros escuchar esta canción, pero eso no significa que sea nuestra. Hay limitaciones tanto establecidas por la ley como por este acuerdo que les comento, que aunque ustedes no se percaten, está siendo acordado. Es un acuerdo que en donde hay una vinculación legal entre ustedes y los titulares de los derechos de autor. En segundo lugar, el uso público de la melodía o derecho que compramos debe de ser autorizado por los titulares de los derechos de autor y derechos conexos y puede acarrear el pago de regalías. ¿Qué significa uso público? Que no es el uso en nuestro ámbito privado. En tercer lugar, a menos que esté expresamente autorizado, solo podemos hacer una copia privada para nuestro propio uso, pero no podemos hacer un número indefinido de copias de la canción que a nosotros nos guste y mucho menos lucrar con estas copias. O sea, no podemos venderla, no podemos rentarlas, no podemos utilizarlas en nuestras redes sociales en el momento en que queramos. Todo esto está limitado legalmente, entonces es muy importante que lo mantengan en mente. De acuerdo al reporte del estado de la industria musical en el 2025, México es uno de los 10 mercados más grandes en el mundo de música grabada. Piensen en esto.
¿Y qué cosa es lo que significa? Que está esto directamente relacionado con la exportación de nuestra cultura y nos hace hacer pensar lo importante que es la música en México, incluyendo, por supuesto, a sus artistas, a sus ejecutantes y a sus intérpretes. Como lo dijo Geo Meneses en el episodio anterior de nuestro podcast, en la música hay involucrados escritores, músicos, fotógrafos, diseñadores, ingenieros de sonido y muchos otros profesionales que no vemos, pero que ellos y todo su trabajo permiten que la música que escuchamos esté llegando a nuestros oídos. Por lo tanto, les invito a respetar la propiedad intelectual de los demás adquiriendo música o escuchándola de fuentes legales y hacer uso legal de esta música. He tenido varias discusiones con alumnos, amigos y demás durante mis 26 años como especialista de propiedad intelectual sobre este tema. Recuerdo a una alumna que estaba indignada porque le explicaba que aunque hubiera comprado un disco compacto, en aquel entonces cuando todavía había muchos discos compactos, con la música que le gustaba, era ilegal que organizara una fiesta con 200 personas y que pusiera ese disco para que la gente bailara y ya fuera más bien que hubiera cobrado o no por acceder a esa fiesta. ¿Ustedes ya lo sabían? Igualmente, hace poco estaba hablando con una buena amiga con relación a los dueños de los negocios que prestan servicios al público, como pueden ser tiendas o restaurantes, y que también están obligados a pagar regalías en caso de poner música grabada en sus establecimientos. Esto es lo que técnicamente llamamos que estén haciendo una comunicación pública de la obra. Y es que, a final de cuentas, este tipo de comunicación pública es una forma de uso de la obra y requiere de la autorización y también probablemente del pago de regalías a los titulares de los derechos de autor. Hay quienes escucharán lo anterior y seguramente no les parezca justo, pero es la ley, y lo que busca la ley es precisamente proteger a los autores, a los artistas ejecutantes e intérpretes y en general a todas las personas que están involucradas con el mundo de la música, que a final de cuentas nos permiten disfrutar y gozar de lo que es el contenido de un fonograma. Si les parece interesante este tema y tienen dudas o si desean que profundice más en algunos temas de los que acabo de hablar, háganmelo saber en los comentarios. Por supuesto que me interesa mucho saber su opinión, sea contraria o sea favorable. Finalmente, les compartiré un video preparado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, producido con el apoyo del Fondo Fiduciario Mundial del Japón para la Propiedad Industrial, por el Fondo Fiduciario del Japón para el Derecho de Autor, por la Agencia para Asuntos Culturales del Gobierno de Japón y por la Oficina Japonesa de Patentes, the Japan Patent Office. Originalmente el video no tiene voces, pero para facilitar su conocimiento a aquellas personas que nos están escuchando en podcast, leeré los textos que aparecen. Espero lo disfruten. No dejen de acompañarme la siguiente semana en un nuevo episodio de Cultura Intelectual, donde hablaremos de la cultura del café. Les invito a compartir sus preguntas. Si el contenido de este podcast te es de interés y te es de utilidad, considera suscribirte. Saludos desde mi micrófono como siempre y recuerda que tienes tan cerca de ti la propiedad intelectual que si estiras la mano tocarás un objeto con derechos de propiedad intelectual. Muchas gracias y pasemos al video. Imagina un mundo sin música, sin ritmos para bailar, sin melodías que nos conmuevan, sin letras que cuenten historias.
Sin música, la vida sería vacía y gris. En la música palpita el latido de la vida, nos conecta, nos inspira y nos hace sentir vivos. Para que la música siga sonando, los músicos deben recibir apoyo para ganarse la vida con sus obras. Todas las plataformas de propiedad intelectual prestan apoyo a los músicos y a una vibrante escena musical. Gracias a ello, la música florece y los artistas pueden centrarse en crear la música que amamos. Baila al ritmo de la música, al ritmo de la propiedad intelectual.